1:22 de Filemón. Dice así la palabra: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones seré concedido. Este es el versículo que vamos a tocar: prepárame alojamiento. Vemos acá la palabra que estuvimos hablando mucho la semana pasada de la hospitalidad, en este caso de Filemón, el hospitalario, el recibir visita, el recibir gente, el recibir en este caso a predicadores, ángeles de Dios, como se le dice en la palabra, el de recibir a Pablo, el de recibir también a los necesitados, porque la iglesia estaba en su casa. Todo eso habíamos visto, ¿no? Ese mandamiento que le daba Pablo para que lo pueda cumplir, y lo que nos pide a cada uno de nosotros para que podamos cumplir este requisito de hospedar o ser hospitalario, recibir gente. ¿Para qué? Para darle la palabra o para recibir a siervos de Dios, pastores, para que nos vengan a instruir. Pero para esto, digo, tiene que haber una disposición en el corazón. Disposición, digo, ¿no? Porque acá dice la palabra: espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces vemos cuando dice prepárame alojamiento. A ver, Dios concede el instrumento. Está el instrumento de Dios, está predispuesto a predicar, está preparado para predicar, tiene el conocimiento necesario. En este caso hablo por Pablo. Y como dice acá la palabra, espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pero también entendí acá que uno tiene que preparar el corazón, tiene que preparar su alma para recibir, como lo hizo Filemón con su hospitalidad, para recibir, en este caso, a Pablo. Y entonces ahí es cuando yo entendía, hermano, perdón, me incomoda un poco, es cuando yo entendía que nosotros primeramente lo que tenemos que hacer es pedir perdón, quebrantamiento de corazón, para que prepare nuestro corazón, para que podamos recibir a los siervos de Dios. Y había hablado un ejemplo muy claro que me había comentado un hermano. Hay un pastor que viene de Santiago y ese pastor no se siente cómodo en este lugar. Se siente cómodo en la casa del hermano, le voy a decir el nombre, el hermano Luciano. Se siente cómodo ahí. ¿Por qué? Entonces yo analizaba y meditaba un poquito, porque seguramente no hay esa hospitalidad. Hay esa atención, hay esa falta de atención, hay una atención natural, pero no una disposición espiritual como para compartir la palabra del Señor. Entonces se siente la incomodidad. ¿Por qué? Porque se acaba la palabra, en un momento puede haber una incomodidad, en el sentido de un silencio incómodo, vamos a decir, cuando ya no sabemos qué hablar. Y ahí es cuando empezaba a meditar, ¿por qué no tenemos que hablar o por qué no tenemos que compartir para compartir con el que padece necesidad? Es justamente porque estamos faltos de palabra. Y falta de palabra no solamente es falta de conocimiento, sino falta de comunión. Cuando nuestra mente está enfrascada en el mundo, cuando nuestra mente está contaminada, cuando nuestra mente está en las vanidades, en el materialismo, se nos va la palabra, entonces se vacía nuestra alma. Y por más que sepamos mucho en teoría, no podemos compartir porque nuestra alma lo que quiere es solamente hablar del pecado. Entonces, fíjense cómo no tenemos muchas veces la capacidad de hablar de la palabra del Señor. Sin embargo, la facilidad para compartir un meme en el celular, para compartir habladurías que son cotidianas en el sentido de todo lo natural, sí, pero no tenemos la palabra. Entonces, de ahí sentimos la incomodidad. Y digo, acá, cuando decía la palabra, prepárame alojamiento, en realidad te está diciendo prepara tu alma. Muchas veces queremos aprender de la palabra, pero pasa algo muy grave en el pueblo de Dios. Tiene rechazo al instrumento de Dios. Entonces, al haber rechazo al instrumento que está hablando de la palabra, porque siempre va a haber, ¿por qué? Porque el instrumento está hablando palabra de Dios. Y la palabra del pastor, como dice en Eclesiastés 12, es como clavo hincado en la congregación. Entonces molesta. Molesta cuando se dice una verdad, porque parece que lo están apuntando a uno, y la realidad es que siempre la palabra no va a hablar de nuestra necesidad, no va a hablar para otras almas que están afuera, sino al pueblo de Dios. Y en ese hablar del Señor nos va a apuntar a nuestro pecado para salir del error y para que seamos libres de ese error. Una vez que somos libres del error o del pecado,
vamos a ser libres del sufrimiento. Entonces tiene que apuntar. Entonces está la palabra para eso, ¿no? Y dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, vemos acá la palabra. La oración es importantísima, hermano, para quebrantarnos y para que tengamos que ser hospitalarios, en este caso, recibir al instrumento que trae la palabra de Dios. Tal vez yo no lo haga la visita, en muchos instrumentos no hagamos la visita en su casa, pero en este caso ustedes están acá y ustedes tienen que tener la hospitalidad para recibir la palabra, no como hombre, sino como siervo de Dios, sierva de Dios que está hablando. Entonces, todo esto viene por la oración. ¿Por qué? Digo, porque en la oración uno pide su necesidad, pide conocimiento de la palabra y el Señor explaya su conocimiento a través del instrumento. Y lo que le queda al pueblo es pedir perdón para que le abra ese entendimiento, para que pueda entender más profundamente su pecado. Porque cuando yo tengo entendimiento de la palabra, cuando vos tenés entendimiento de la palabra, justamente vas a ver en más profundidad tu pecado y a partir de ahí te vas a humillar mucho más. Y esto me lleva a Romanos 15, 24. Romanos 15, 24. Eso se tiene que humillar, cuando dice, prepárame alojamiento. Espero que por sus oraciones, y muchos no oran por la palabra para recibir. Va a subir este pesado. Esta pesada otra vez, hablando de lo mismo, siempre la misma palabra. Entonces tenemos así el instrumento. Y después decimos, no sé la palabra, quiero aprender la palabra, cuando en realidad no hay interés para recibir de parte del instrumento. Al instrumento de Dios le transmite la palabra, porque el instrumento de Dios es que está mayor tiempo en comunión con Dios. Es el que habla, y cuando digo comunión con Dios, estoy hablando común unión. O sea, vemos que está el tiempo compartiendo con Dios, escudriñando la palabra. Dios le da la revelación, el conocimiento para hablar a su pueblo de la necesidad. Veo que hay mucho espíritu de dureza, falta de quebrantamiento, lo cual en un momento nos puede tomar a todos. Pero ya se va haciendo muy cotidiano, nos vamos acostumbrando mucho a la dureza, al desierto, al pecado, y eso es lo que nos va a llevar cada vez más a endurecernos y a cuestionar el poder del Señor. Romanos 15, 24, amén. Dice así, hablando un poquito de esta palabra, sobre este tema, el de recibir su palabra, el de compartir el tiempo, el de tener comunión con la cabeza. Yo me acuerdo en los tiempos de mi mamá Noemí, había muchos que no se le querían acercar. ¿Por qué? Porque después venía la palabra, venía la corrección y le decían muchas verdades. Le decían muchas verdades, entonces molesta muchas veces cuando no nos queremos humillar, cuando no queremos pedir perdón. Pero para poder recibir esa corrección, justamente tenemos que entrar en el quebrantamiento, en pedir perdón para que ese hombre viejo que resiste la disciplina, hermano, pueda en ese momento escuchar el consejo. Pueda esa alma escuchar el consejo y que se pueda humillar. Justamente en una palabra que voy a colgar de esta semana, hablaba y decía, yo estaba hablando con una hermana que me decía que su suegra no le quiere, que esto, lo otro, y había sido, porque ella me cuenta, que si a su hijo lo engañó con el amigo y el otro amigo y más amigo, y decía, ¿cómo no se va a enojar su suegra? Es natural, yo también me voy a enojar, en ese caso si estoy en el lugar de la suegra. Entonces yo discernía, y como uno, primeramente tiene que discernir el pecado, primeramente tiene que ver sus errores, el por qué acontece, antes de buscar el enojo contra otra persona. Entonces, pierde el tiempo en tener compasión por sí mismo, como se le dice en el mundo, victimizarse. Se victimizan todo el tiempo, entonces no piden perdón, la culpa siempre la tiene el otro, y no están viendo en su pecado el por qué le viene esto. Entonces, esto me lleva, hermano, en Romanos 15, 24. Escúchenla, yo lo voy a colgar el sábado, está muy linda porque habla mucho de la hechicería, habla mucho del matrimonio, habla mucho de las pasiones, el sexo, la seducción,
y también del afán. Cómo está enfrascado el pueblo en el afán, en la codicia, cómo se mete en la codicia sin temor a perder la presencia del Señor. Entonces, después cuando vienen están todo endurecidos. Eso es un síntoma de que no han trabajado el pecado, que no han pedido perdón, no han tenido comunión, entonces no les cae la palabra, no tienen un discernimiento, vienen totalmente fríos a la presencia del Señor. Dice así la palabra, Romanos 15, 24. Dice así: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Voy a ir a España. Bueno, en este paso por España, él saliendo de Asia Menor, le quedaba de paso, en este sentido, Roma. Y de Roma se iba a España, Pablo. Pero dice, cuando vaya a España, yo espero, tenía el deseo Pablo, de encontrarse con los romanos. En la iglesia donde estaba Priscila y Aquila, ustedes recuerdan. Y dice así la palabra: porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá. Y cuando está diciendo, y que me ayudéis a continuar hacia allá, hacia España, indirectamente lo que está diciendo, usted con su hospitalidad, con su recepción, me están prestando ayuda. Y recordemos otra vez, la semana pasada lo dije y lo vengo repitiendo continuamente. Los viajes eran semanas, eran meses, muchas veces pasaban el invierno los instrumentos, porque no se podía viajar en invierno, el clima era hostil. Entonces pasaban tiempo y tiempo en alguna casa, compartiendo la palabra. No existían los aviones de hoy, que te tomás un avión y llegás a destino. Entonces la hospitalidad se practicaba y era muy común el recibir a los instrumentos que llevaban la palabra. Pero como la distancia era tan larga, hacían paradas. Y en este caso, él quería pasar acá por la iglesia que estaba en Roma, como dice. Y dice, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Espero que me ayuden a continuar allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Entonces ahí es cuando yo meditaba por la palabra. Pablo esperaba la recepción, la hospitalidad, que lo reciban en Roma. Pero esta compañía, ¿cómo tenía que ser? Como dice, después de que haya disfrutado un poco vuestra compañía. Entonces esa compañía tiene que ser un disfrute, un deleite, no una incomodidad. Y acá es cuando empiezo a meditar, hermano, que muchas veces no nos sentimos cómodos con la visita de los siervos de Dios. Viene el pastor. Entonces cuando viene el pastor, que yo lo he hecho, creo que todos los hemos hecho en nuestra carnalidad, viene el pastor, entonces figuran como que, a ver, todos son santos, todos lo escuchan, todos se sientan alrededor, todos leen la palabra, todos preguntan, pero después viven otra vez su carnalidad. O sea, se va el pastor y vida mundana otra vez, sacan los celulares, otra vez las redes sociales, otra vez la contaminación. Hiciste como, a ver, una figura o una apariencia que queremos demostrar delante de las personas, como que estamos todos bien. Los matrimonios parece que están todos abrazados, estamos bien, nos llevamos bien, tu esposa es la más dulce, tu marido es el más atencioso, larga todos los billetes cuando siempre es un tacaño. Vemos que, a ver, se muestra uno así. Los hijos son los más sujetos, aparentemente. Pero después, cuando se termina la visita del pastor, volvemos a lo mismo, a nuestras vanidades, a nuestro amor al mundo, a nuestro estilo de vida. Entonces, como dice acá, espero que después de que haya pasado por ustedes, dice, haya disfrutado un poco de su compañía. Y esto tiene que ser un deleite, no una tortura. Espero que se vaya pronto. ¿Cuántos días viene el pastor? A ver, ¿cuántos días viene el pastor de Santiago? 1, 2, 3 se va a hospedar acá. Y ya empezaba a contar los días, y ahí uno ve su pecado, ¿no? Yo veo mi pecado, falta de hospitalidad. No es lo que yo digo, lo quiero rechazar directamente, pero yo le digo, Señor, no es que lo quiero rechazar, no le entiendo nada cuando habla, no lo entiendo, lo quiero entender, no lo entiendo. Lo entiendo más a mi viejo, que prácticamente no habla, que al pastor.
Y bueno, pero también está, por ese no entender, el rechazo. Sea lo que fuere, siempre representa nuestro pecado. Porque aunque no lo entienda, la atención que tiene que ser una comodidad, un disfrute, el hablar de la palabra, el no para contender, no para cuestionar, para que se sienta cómodo, como si fuera que un pariente tuyo, un amigo tuyo que vino de afuera, que te venga a visitar, que se fue a vivir afuera del país, y que te venga a visitar, que se genere esa misma comunión, esa misma unión, esa misma confianza, esa misma comodidad, que no todos la tenemos. Porque si te van a hablar de días que esté en tu casa, una cosa es recibirlo horas, una cosa es que lo reciban ustedes, hermanos de Moreno, que lo reciban un par de horas a Luciano, a Vicky, a los instrumentos que van allá. Pero otra cosa es que le dicen, bueno, vamos a quedarnos 3-4 días. Y ahí uno ya lo va a pensar, no, pero va a haber el pecado de mi hija, va a haber el pecado de mi marido, va a haber el pecado de mis nietos, porque todos armamos para un par de horas. Pero después, en el rodaje, ahí es cuando se estira demasiado el tiempo, se genera la incomodidad. Y uno quiere que no venga, uno desea que no venga, desea más compartir o que venga un amigo del mundo antes que un pastor. Y en este caso también digo, por la hospitalidad, porque Filemón tenía la hospitalidad no solamente para recibir a Pablo, el instrumento de Dios, sino para recibir a los hermanos, porque tenía la iglesia en su casa. Ahora, ¿cuántos aguantamos a los hermanos? Lo toqué la semana pasada brevemente, pero esos hermanos que se quedan tiempo y tiempo y te preguntan y están y ya empieza a consumirte la hora, te empieza a consumir la vida. Entonces vos vas viendo el reloj, te vas desesperando. Espero, bueno, vino hoy, pero espero que no venga mañana. Espero que no venga la semana que viene. ¿Qué dice Pablo de Timoteo? Esperando verte, al acordarme de tus lágrimas. Esperando verte, pero ese vínculo no está en nosotros. Esa unión, apenas nos vemos acá. Muchas veces no nos soportamos. Nos vemos la cara, ya viene el falso aquel, la falsa aquella. Se hace la fiel, se hace el fiel. Ya viene, qué pesado que es para hablar de la palabra. Todo el tiempo hablando de lo mismo. Y vemos nuestros defectos. Como decía en una prédica, bueno, justamente el lunes, muchas veces vemos el defecto de los instrumentos. Y yo me planteo una cosa también. Yo tengo una forma de predicar, Karina tiene otra forma de predicar, y cada uno, pero a cada uno se le ve el defecto, o sea, en el sentido que el pueblo, no, porque, como me dijo un hermano, yo veo mucho su pecado. Yo sé que es un siervo de Dios, pero veo mucho su pecado. Yo, desde el punto de vista, también como siervo de Dios, me pongo a pensar y a meditar. Si yo me paro acá y voy a ver los pecados de cada uno, no predico, porque voy a decir, nadie recibe, están duros o son muy pocos los que reciben, están en cualquiera. Voy a repetir otra vez y yo sé que no se va a humillar, que va a salir de acá y va a vivir el mismo estilo de vida, en su afán, en su codicia. ¿Para qué voy a gastar pólvora en chimango? ¿Para qué voy a gastar saliva? Entonces, viendo el efecto, también podría razonar desde ese punto de vista, pero no es así. Uno tiene que cumplir el ministerio y el deber del pueblo de Dios es escuchar la palabra para aprender. Es escuchar la palabra para aprender. Quiero saber la palabra, pero no quiero escuchar al instrumento. No van de la mano. Tenés que escuchar el instrumento para tener revelación de la palabra que te quiere dar Dios. Porque Dios pone el instrumento para enseñar a fin, como decía la semana pasada en Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces perfecciona, enseña para saber cómo conducirte en la obra de Dios. Muchas veces nos queremos, por el desacuerdo con la cabeza, nos queremos mover independientemente, no pedimos dirección, andamos escondidas, tomamos decisiones escondidas, que es otra cosa que van a escuchar en la prédica que voy a colgar el sábado. Dice así la palabra en Filipenses 1:25. Filipenses 1:25. Desde el 19 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Porque sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sé que por vuestra oración, dice, esto resultará en mi liberación. Entonces, a ver, entendemos esto. Pablo estaba hablando de la cárcel. Estaba encarcelado. A ver, ¿un instrumento encarcelado puede visitar? No, no puede ir de visita. Y ese encarcelamiento, escuchen bien, muchas veces no es natural. Son dificultades, son las cosas que cierra el camino del Señor para el instrumento para no ir a visitar a tal lugar. Bueno, dice, espero que por la oración, dice, y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros primeramente? Orar para que el instrumento pueda venir, en este caso dice visita, en este caso para tener palabra para nosotros, para poder aprender el movimiento de la iglesia, para poder aprender la palabra. Esto resultará en mi liberación. A ver, para que se abran puertas. Muchas veces uno dice, ya no predica más usted, ya no me viene a visitar más, ya no compartimos más. Antes me hablaba de la palabra, ustedes se acuerdan que tenía un poquito de tiempo y ahora no me está hablando. ¿Qué pasa? Bueno, tenés que orar para eso, para que el Señor le dé palabra al instrumento, el tiempo, la libertad de su tiempo. ¿Para qué? Para que te enseñe la palabra del Señor, para que tengan esa común unión. Y si hay un vacío de la palabra, una falta de relación, justamente no viene la enseñanza. El instrumento está encarcelado, podemos decir de alguna manera, y depende de nuestra oración. Señor, perdóname, dame un corazón arrepentido para que reciba la palabra de Dios. Y preguntaba yo por el instrumento, en este caso la hermana Rosa, la pastora Rosa. Decía, ¿cuánto están orando? Porque tiene una cárcel en el sentido de la enfermedad, una cárcel por la cual ahora no puede cumplir su ministerio. Y muchas veces decimos, hoy no hay palabra, bueno, no van a venir a predicar. Y parece que es un recreo en la iglesia, en lugar de entrar en comunión, en lugar de haber preocupación, en lugar de orar para que ese instrumento tenga libertad. Parece un recreo, hoy no predica y están contentos. Entonces, justamente eso es lo complicado, que el pueblo muchas veces toma como recreo, como si fuera una pesadez escuchar la palabra, cuando nos está robando nuestra bendición, nuestro alimento, nos debilitamos, no tenemos discernimiento de pecado, después se sientan a orar y lloran. Y lo más lindo es que lloran sin dirección, porque, a ver, empiezan a orar justicia propia, por odio, rencor, y no están sabiendo que el fondo de a dónde viene la cuestión es el propio pecado de uno, por lo que recibió la consecuencia. Entonces la falta de sabiduría también incide en una oración sin dirección de Dios, y si no hay dirección de Dios no va a haber arrepentimiento, por lo tanto no va a haber perdón de pecado, y por lo tanto siempre van a estar atados. Y dice así la palabra, 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne me resulta para mi beneficio en la obra, no sé qué escoger. Y 1:24 dice, pero si quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, por causa de ustedes, dice, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe. Vemos, para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces Pablo tenía que decidir. Dios le revelaba, ¿querés partir conmigo? Te voy a llevar. Pero por el otro lado también estaba puesto en estrecho, porque Dios le iba a añadir vida si era necesario para la obra. Y yo acá cuando meditaba, Pablo estaba próximo a la muerte y decía, todo depende del pueblo de Dios, si queremos que el instrumento permanezca entre nosotros. En este caso, la muerte puede significar muchas cosas.
puede significar no hay palabra, aparte del instrumento. Decía también, puede ser muchas cosas. Puede cerrar la iglesia, puede vencer la hechicería, puede haber una enfermedad incurable, una muerte. De diferentes maneras, te puede cerrar la puerta a vos para no venir más. Tal vez no te cierra la puerta, pero tu corazón está duro. Y en eso tenemos que meditar. Como dice acá la palabra, permaneceré entre vosotros. Y ahí es cuando me ponía a pensar, también lo compartí con los chicos en la semana. Por el caso de mi mamá. Mi mamá muchas veces le reveló que el Señor se la iba a llevar. Y orábamos, nos quebrantábamos, nos preocupábamos, llorábamos en la presencia del Señor. Hasta que después, como era continuo eso de la revelación, ya uno lo toma, a ver, dice, no, va a salir otra vez. Si siempre revela lo mismo, entonces ya está incrédulo, está escéptico. Y mi mamá decía, espíritu de muerte me está tomando, oren por mí. Y uno decía, ya va a salir, no creo que le pase. Una vez más, siempre salió, se va a humillar otra vez y va a salir. Cuando en realidad el Señor tal vez se la quería llevar, pero si no había beneficio para la obra, ¿para qué quedar? ¿Para sufrir simplemente? Y me acuerdo toda la última etapa, como ya su palabra no pesaba en el sentido de que cuando había una corrección, un movimiento cuestionable para nosotros, entonces decíamos, la sierva es exagerada. No, ya está exagerando, Noemí, todo hechicería, todo idolatría. Y exagerábamos. Y cuando estaba enferma, no, exagera, siempre está media muerta. Yo mismo lo dije. Si Cristo tenía una cruz, mi mamá tenía dos. Siempre lo decía. Como ya tomando en broma su palabra, cuando decía, oren porque me estoy muriendo de a poco. Entonces vemos que hasta que llegó esa muerte, y lo conté también, yo oré de las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, hasta que me vino a reemplazar otro instrumento, pero había instrumento también orando conmigo, ¿no? Pero sin embargo, no sentía desesperación ni tampoco quebrantamiento. ¿Por qué? Porque mi corazón ya estaba insensible, estaba duro. Entonces, ¿cómo voy a escuchar mi oración? Entonces vemos que ya no era provechoso el instrumento. Después pasó lo que pasó, que muchos lloraron, muchos lloramos, porque por afectos, pero no era en cuestión por su palabra tal vez, porque la palabra molestaba, la palabra de Noemí molestaba en un momento. ¿Por qué? Porque estaban en desacuerdo, había movimientos que estaban en contra totalmente de nuestro pensamiento. Entonces, justamente escuchando un poco de la palabra, de esto que voy a colgar en la semana, había una desconfianza con Noemí, una desconfianza del pueblo de Dios, de la exageración que creíamos que había en ella. Y bueno, mi mamá en una de sus prédicas decía, no sé si está en esta última que voy a colgar, pero dice, los instrumentos me tienen desconfianza, no me cuentan, hacen reuniones a escondidas, no me piden dirección, no se acercan de mí, como Pablo venía y Timoteo le contaba a Pablo cómo van los movimientos del pueblo, del otro pueblo. No me vienen, no me cuentan, hacen como si nada, decía. Y decía una palabra que me quedó muy grabada, con el tiempo van a predicar la cruz, pero lo van a hacer con mezcla. Y me tocó algo, porque están en desacuerdo con la cabeza. Entonces, movimiento que yo le puedo enseñar, ustedes no quieren escuchar. Entonces van a hacer movimientos, pero a su manera. Van a hacer todo a su manera. Van a predicar la cruz, sí, pero en algunas cosas van a tener mistura. Y eso me chocó bastante, me quedó grabado, lo escuchaba 1, 2, 3, 4 veces, volví a repetir la prédica y me quedó esta frase. Y esto me llevaba justamente a Filipenses 4:9. Filipenses 4:9 dice así la palabra del Señor. Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí y viste en mí,
esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vemos, ¿queremos la presencia del Señor? Creo que todos sí. ¿Queremos sentirnos bien, sentir la paz, sentir el gozo? Bueno, acá Pablo lo dice a los filipenses. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que escuchaste y lo que viste, esto hace. La conducta. Entonces en eso, en la conducta de Noemí había mucho desacuerdo. ¿Por qué? Porque era todo palabra, era todo oración, que a lo que tenemos que llegar cada uno. Pero ese cuestionamiento, es decir, no quiero dejar mi estilo de vida, mi manera de vivir, es lo que te impide avanzar en el conocimiento. Entonces hay un desacuerdo, que ese desacuerdo lo vas a enseñar a tu pueblo como instrumento de Dios. Vas a decir, bueno, no es tan así de leer todo el día la palabra, sino también un tiempito para nosotros y hacer de tal manera. Y empieza la mistura de a poco. Entonces así también, cuando queremos salir de nuestros problemas económicos hablando, queremos hacer todo a nuestra manera, en lugar de clamar a Dios, en lugar de decir, abrime vos. Entonces, empezamos a tomar decisiones en nuestro enojo, pero decisiones que, que no son que abre la puerta del Señor. Y ahí viene, hermano, la pérdida de comunión. Ahí empieza a haber la mistura. Ahí empieza los enojos, empieza el desacuerdo y empieza la destrucción en tu vida de a poco. Como dice acá en Filipenses 3:17, dice acá así la palabra. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo. ¿Hubo ejemplo de Noemí? Sí. Y yo me acuerdo, ¿no? Bueno, creo que cada movimiento es diferente, cada tiempo es diferente. Pero yo me acuerdo que mi mamá decía, yo oro nomás y la plata me viene. Y para mí está inalcanzable eso. Tal vez por mi estatura no me suceda así. Pero yo lo que discuto es el cuestionamiento. Cuando uno enseña una forma, es decir, no es así. Nosotros tenemos que hacer así, no es solo palabra y oración. Pero ella daba de comer a 70 personas. Y vamos a decir, ¿pasamos hambre? No. ¿Había comida en abundancia? Sí. Estaba lleno de queso la heladera, lleno de salchicha, lleno de patis, lleno de carne. O sea, hambre no se pasaba. Y digo, cuestiono el movimiento que lo vi. Y había mucho desacuerdo de mí. A ver, y en esto tenemos también algo de desacuerdo nosotros. ¿Por qué? Porque ahora muchas veces queremos hacer un movimiento fuera de la cruz. Y yo no estoy cuestionando lo que te guía el Señor. El Señor nos va a guiar. Yo creo que también hay movimientos diferentes en cada tiempo, pero tiene que ser todo guiado por el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Y lo voy a hablar crudamente. Nos sacamos a la gente de la calle y ahora recibimos gente. Ahora sí recibimos gente de verdad. No como en el tiempo de Noemí, eran todos gente de mal vivir. Ahora recibimos gente que vale la pena. Es el mismo pecado. ¿Por qué? Porque aman las cosas del mundo. Igual tienen rebeliones, igual no se quieren humillar. ¿Por qué? Porque tal vez tenga un auto, un buen trabajo. Entonces lo ve como buena gente, como gente respetable. Entonces ahí está justamente, hermano, cuando dice la palabra que recibamos a todos sin acepción de personas. Porque miramos mucho el bolsillo, miramos mucho la plata, miramos mucho su estándar de vida, su calidad. Y con eso nos sentimos cómodos. Con una persona que tenga olor a transpiración, mal vestido, todo barbudo, te sentís incómodo, nos sentimos incómodos. Yo lo digo porque a mí me pasa. Y yo lo cuestioné, digo, no, otro más que le tenía que dar comer, otro cabeza más, otro negro más. Y sin embargo me sentía, cuando vos ves el buen pasar, ¿cómo te sentís? Entonces esto es parte de la vida, hermano. Vos fijate que cuando se casa un pobre, no le regalan ni una plancha, hermano. Pero cuando se casa un rico, le regalan hasta la luna de miel, los viajes, coches, muebles. No necesitan, pero se lo regalan. Pero al pobre no le dan nada. Me lo han contado también una panadería de Capital. Para no darle a la gente de la calle que se le junten todos los indigentes en la puerta, prefiere tirar la mercadería. Entonces, así es el pensamiento del ser humano.
despectivo, con acepción de personas, con movimientos de manera propia y sin ver la necesidad del alma. Dice la palabra del Señor: sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenemos el ejemplo de Noemí. Tuvimos el ejemplo de Noemí. Dice 1 Corintios 11:1, anótenlo. Dice esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así. Lo que yo estoy imitando de Cristo, imita eso. Porque pecado tenemos. Pero imita lo bueno. Dice la palabra también en 3 Juan. Dice, 3 Juan capítulo 1:11. Dice, no imitéis lo malo. No imitéis lo malo, sino lo bueno. Entonces, si yo tengo defecto, el instrumento tiene defecto, evidentemente, somos personas, somos pecadores, somos falibles, tenemos dos creaciones. O sea que si tenés dos creaciones, tenés defecto. ¿Quién no tiene dos creaciones acá? Todos tenemos dos creaciones. O sea que el pecado está en nosotros. Y esto tenemos que pedir perdón. O sea, tenemos defectos. Pero imiten lo bueno. Imiten la conducta. Lo que yo imito de Cristo, imiten eso. No imiten mi defecto. Lo que imita de Cristo otra persona, el instrumento de Dios, un hermano, imiten eso. No imiten los caprichos. No imiten los pecados. No critiquen los pecados. No se muevan como se mueve el mundo. La manera del mundo. La gente rebelde, imiten lo bueno, dice la palabra. No imitéis lo malo. Imiten el tomar la cruz de Cristo. Y en cada tomar la cruz de Cristo que vemos en un hermano, eso tenemos que imitar. Pero siempre de qué nos agarramos, nuestro pecado, ¿no? Aquel no está haciendo nada, no me ayuda. Bueno, yo tampoco voy a hacer. Si aquel no hace, yo lo hago. Se encapricha. Estás imitando lo malo. Cuando dicen, sé imitadores de mí, dice Pablo, como yo de Cristo. Todo lo que imito de Cristo, estoy predicando la palabra, imiten eso. Me estoy humillando hoy, me humillo al menos, imiten mi humillación. Estoy orando, imiten la oración. Pero tienen que reconocer el pecado, hermano. Porque defecto tenemos todos. Yo miro su pecado. Todos tienen discernimiento de pecado ahora. Y está bien. Está bien. Pero ¿quién no tiene pecado? Si yo pongo un espejo, ¿qué ves? Entonces vas a ver todos tus defectos. Vas a ver todos tus defectos. Todo lo que te falta, la sujeción, la independencia, el desacuerdo, el moverte solo. Me guío con la revelación de Dios. Pero ese instrumento tiene instrumento arriba. Está bien, como decía en la palabra de mi mamá, tiene que haber un guía que pasó experiencia y te va a guiar para saber cómo conducirte. No solamente por revelación. La revelación te muestra, pero el instrumento por entender la palabra, esa revelación va a ser de beneficio para vos. Para no moverte independientemente. Hoy me mostró que tengo que ir allá, otro día allá. ¿Le pediste? A ver, como se dice en otro lado, ¿le pediste permiso a tu pastor? En este caso yo me pregunto, ¿pediste consejo a los pastores? La guía a los pastores. Me voy a tal iglesia, me mostró, ¿está bien? Bueno, vaya. Porque muchas veces puede ser visión engañosa. Muchas veces para pérdida de tiempo. Y ahí se va misturando, va entrando el diablo en insujeción. Entonces todo me muestra, entonces voy, porque yo le hago caso a Dios, pero no le hace caso al instrumento, no te sujetas. Y empieza la rebeldía. Empezás a ver movimientos de otra iglesia. Esto podíamos copiar. Esto parece interesante. Empezaste a escuchar otras prédicas fuera de la cruz. Tienes razón, empezá a meditar. ¿Por qué? Porque sos neófito en la palabra. Porque no entendés. Porque no ves el peligro. Entonces te moves conforme a tus pensamientos, como decir. O conforme al Espíritu Santo, supuestamente. Pero sin entendimiento es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Y dice así la palabra. Filipenses 3:17. Lo leí, ¿no? Sí. 3:18. Dice así estoy... En Filipenses, sí, 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz. Todo el que no predica la cruz, hermano, es enemigo. ¿Y esas son tus visitas? ¿Tu frecuencia? ¿Dónde vas a visitar? Cuando son enemigos de la cruz.
Enemigo de la cruz en todos sentidos. ¿Quién te va a decir que pida perdón? Una exageración, no es así. Cuando vos le nombrás la cruz y que tiene que pedir perdón, todo el tiempo pedir perdón, pedir perdón, pedir perdón, no es así. Cristo ya nos perdonó en la cruz, Cristo ya nos libertó, te empiezan a decir. Empiezan a cuestionar, cuando es evidente tu estado, no puedes escuchar la palabra, no puedes orar, no te sentís bien, estás oprimido, una vida derrotada y más vale. ¿Qué está reinando ahí? Está reinando el pecado. Chiquito, está reinando el pecado. Cuando nos sentimos mal, está reinando el pecado. Entonces ahí es cuando tenemos que decir, Señor, ¿cuál es el pecado que reina en mí? ¿El por qué me siento turbado? ¿Qué me aleja de la cruz? Y quiero escuchar mensajes de aliento, mensajes que te alientan, mensajes que te hacen sentir bien, que te levantan el ánimo. ¿Pero qué me ata? ¿Quién me ata? Me ata la trampa que me pone Satanás, que es el pecado, que quiere decir error, que quiere decir camino fuera de la palabra del Señor, que estoy fuera de la presencia del Señor, que me falta lectura, que me falta conocimiento de palabra, que me falta conocimiento. ¿Por qué? Porque no tengo oración, no tengo comunión, no le digo, muéstrame el pecado oculto, Señor, perdóname. Me falta más cruz, te falta más arrepentimiento. Las vanidades que hay en la mente, el amor al materialismo, hermano. Raíz de todo mal es el amor al dinero y nuestra mente divaga. Hoy es el hablar común entre los cristianos. Hay que comprar dólares. ¿Dónde se vio eso, hermano? Ese es el consejo, esa es la palabra. Hay que comprar dólares. Y la palabra que te dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero vos ahora sos economista. Ahora compras dólares. Ahora le das consejo. Viene un hermano y te da consejo. Compra dólares. No vas a perder nunca. O sea, sí, este movimiento, bueno, ya me está dando la solución. Hay que pedir perdón, hermano. Escuchamos cualquier pavada. Todo fuera de la palabra. Y dice así la palabra de Dios. Son enemigos de la cruz. El fin de lo cual es su perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mirá esta versión como te lo dice. Con más peso va. Su futuro es la destrucción. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Apetito carnal, apetito del pecado, apetito de sus pensamientos que quieren cumplir su deseo. Eso está diciendo. Están orgullosos, eso lo agregué yo, de su estilo de vida. De su estilo de vida. Cuando en realidad debería darle vergüenza y solo piensan en la vida terrenal. Orgullosos. Orgullosos. No quieren renunciar de su estilo de vida. Mundanal, al estilo mundanal, al estilo que vamos a comprar. Todo eso, a ver, cuando yo no cuestiono cuando se habla una vez, 2 veces, por ahí salta la conversación, pero cuando ya abunda eso y no tengo palabra y solo hablo de lo terrenal, mi pensamiento está ahí. Mi pensamiento está ahí. Cuando está lo terrenal, hermano, entonces dice, solo piensan en lo terrenal. De la abundancia del corazón, que dice, habla la boca, ¿no? Todo lo que gobierna el pensamiento va a salir. Entonces ya, qué calor, ¿no? ¿Cuándo salimos de vacaciones? ¿A dónde te vas? Ya tengo pagado un hotel por allá, por Bariloche, por Mar del Plata, a la costa, me voy. Sí, me voy afuera. Sí, me voy a Brasil, Centroamérica, lo que sea. Pero la palabra nunca está la palabra. Vanidad de vanidades, dice Eclesiastés. Todo es vanidad y aflicción de espíritu debajo de esta vida. Dice, nuestro hablar sea sazonado con sal. ¿Para edificación de quién? De los oyentes. Para edificar con palabra, espiritualmente. Eso tiene que ser el hablar de cristiano. Pero todo. A ver, el que no habla de vacaciones, vamos a decir, tal vez algunos creen que se salvan, pero está hablando de tus uñitas, de tu peluquería, está hablando de lo que vas a comprar. A ver, esto, lo otro, y el celular. Y sí, voy a cambiar de celular porque este ya tiene medio gastadito el botón. Y ahí está, la vanidad. Vanidad que está en el pueblo de Dios. Todas vanidad de charla. Y ahí nos damos cuenta en qué estado espiritual estamos.
¿En qué estado espiritual? No tenemos qué compartir, no tenemos comunión. ¿Cómo va a venir un pastor? ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Cómo vas a hablar con una persona necesitada que viene y te pide dirección cuando tu mente está en la vanidad? Cuando tu mente está en la vanidad, ¿qué puedes hacer, hermano? ¿Qué le puedes decir? ¿Te sentís incómodo? ¿Te sentís vacío? Cuando te va a hablar de otro te va a sentir y vas a decir, sí. Y vas a preguntar, ¿cuándo vas a preguntar? Cuando tenés conocimiento vas a preguntar dudas. Cuando vos no vas investigando la palabra no tenés dudas. ¿Por qué? Porque sos de poca lectura. Y tal vez le vas a preguntar una o dos cosas y se acabó ahí. ¿Por qué? Porque no hay dudas. Porque a medida que vos lees más la palabra, más indagas, más dudas surgen para preguntarle más a Dios y para ser más informado por Dios. Pero si no tenés lectura, todo se resume en, bueno, me voy a descargar un poquito, me voy a la iglesia a buscar, a escuchar la palabra, pido perdón y bueno, me van a venir a orar y por arte de magia salgo liberado. Vas a salir liberado, es verdad, un tiempo. Y vas a salir liberado, ¿pero qué? Del mismo pecado, del mismo tormento, de la misma esencia. Sentís que no avanzás. Esa es la diferencia con una persona espiritual y que lucha, que va hacia el conocimiento, que se va despojando, que va adquiriendo el conocimiento, la sabiduría de Dios, que va buscando el reino de Dios, como dice la palabra. Y en esto tenemos que ver dónde está nuestra vida, hermano. Prepárame alojamiento. Ese instrumento trae la palabra del Señor. Vos estás preparando tu alma cada reunión, cada palabra compartida a la mañana, a la tarde, cada vez que se comparte en otro lado, porque también los hermanos de Moreno, la Ferrer están. ¿Preparás tu corazón? ¿Preparás tu alma para recibir la palabra? ¿O está en la vanidad? Todo te cuesta para predicar, ¿por qué? Está falta de comunión. No puedes preparar un mensaje, ¿por qué? Llegás a la apurada y bueno, voy a agarré y tiré a ver qué versículo tenemos y voy a escuchar a otro predicador, a ver qué. Y te pones a escuchar, estuvo bueno. ¿Te habló Dios o le habló el predicador? Le habló al predicador, te habló Dios a vos, pero te mostró tu condición. Pero a vos te tiene que dar mensaje para el pueblo. Tu pueblo es otro, la necesidad es otra. Y nosotros predicamos la palabra de la cruz. No podemos preparar una ensalada, tirarla ahí y bueno, se acabó el tiempo, diste media hora, 40 minutos y después lo diste y algunos se quedaron hasta la semana que viene otra vez, otra lucha, a ver qué predico la semana que viene. Parece una tortura el camino del Señor, cuando debería haber abundancia de palabra, como dice en Gálatas. La palabra de Cristo more en abundancia, more en abundancia. Dice acá la palabra también, vuelvo a leer, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se envidia el estilo de vida, dice en Santiago 4:2, codiciáis, arded de envidia, y dice, es para gastar lo que quieren en sus propios deleites, en sus propios deleites. No es ni siquiera que estamos clamando por la vestimenta, por la comida, sino ya dice la vanidad, el deleite. ¿Para gastar en qué? A ver si tengo un celular más moderno, a ver cómo saca. Este celular saca la foto un poquito oscurita. Me voy a comprar ese celular que según va cambiando la luz, eso escuché en la propaganda, la luz del sol, entonces te saca la fotografía más clarita y siempre te sale bien. Ese celular quiero. Ahora ya ni se conforman con el Motorola, aquí quieren tener todo iPhone. Todo iPhone. Entonces ahí está el tema de la vanidad. ¿Qué toma mi mente? Parece que sin un iPhone no vivo, no es vida, que nos sacan las fotos bien. Y en realidad sacan casi todas las fotos iguales. Te lo digo yo, estudié fotografía, producción fotográfica. Sé dónde está el secreto. Te lo digo, es así. Pavadas pensamos. Dice también en el 4 de Santiago, ahí nomás, 4:3. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
almas adúlteras. Cuando está nuestro pensamiento así, somos almas adúlteras, que en lugar de estar fieles con el Señor, estamos en amores con Satanás. ¿No estás en amores con Satanás cuando tu mente divaga? ¿No te opresiona? ¿No te trae preocupación? ¿No te trae carga? A ver, las mujeres y los hombres somos celosos por igual, ¿no? Si vos estás saliendo, digamos en el noviazgo, cuando salías, tenías un novio medio langa, vamos a decir, y te preocupaba, lo quería tener como látigo, entonces le controlaba todo y para ver si era infiel. De la otra forma lo mismo, preocupaciones. Satanás paga así, cuando estamos en amores con Satanás, estamos preocupados, todo el tiempo afligidos, todo el tiempo angustiados, porque Satanás no es fiel. Satanás te va a destruir. Satanás te promete paz, te promete amores, te promete tranquilidad, pero por el otro lado te opresiona, te trae carga, todo el engaño que tiene Satanás. Y dice finalmente, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es el lugar de nosotros. No améis lo terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué está diciendo? Los cielos no habla estar. Yo no voy a esperar que Dios me pague allá. Está hablando de acá, de ahora. El reino espiritual. El sentir la presencia, que muchos no entienden. Mucho, y cuando te mueras, ¿dónde vas a ir? Y el Señor ya no va a pagar. Vive una vida de sufrimiento acá. El camino dice que Dios es gozo, paz, alegría. ¿Cristo qué dice? Venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Vive una vida atormentada porque creen que allá va a ser la paga. No, eso es por el pecado. La manifestación del pecado, uno tiene que tener liberación en esta vida. En esta vida, o sea, cuando habla de cielo y cuando habla de infierno es tu estado espiritual. Eso es muy profundo, es doctrinal para enseñar, pero para que lo tengan en cuenta. Que todo ese sufrimiento, no, Dios ya me va a pagar. ¿Estás diciendo que Dios paga con sufrimiento en este mundo? ¿Que te paga con sufrimiento? ¿Que sos hijo de Dios que tenés que sufrir? Y aplicar mal los versículos porque están todos mal entendidos. Algunos te dicen, bueno, si sufrimos de aquí, reinaríamos allí. Está hablando de dos tiempos. Y mezclas toda la palabra. Mezclas toda la palabra. Dios nos da mayor carga de lo que podamos soportar. Dios te da en la carga, te enseña, pero te da liberación, te da victoria, te enseña su poder. Eso es lo que enseña la palabra. Que hubo victoria en la cruz. Cuando vos clamás vas a ser libertado. Dice, finalmente, ¿no? Hechos 28. Siempre creo que voy a predicar poco y termino predicando bastante. Hechos 28, 30. Dice, ahora voy a ir más rápido. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, en una casa alquilada. 2 años enteros y recibían a todos aquellos que a él venían. A ver, esto Pablo lo que está indicando, lo que está ordenando a sus, en este caso a Filemón, instrumento del Señor, también lo cumplió él. Sin acepción, como dice acá la palabra, recibía a todos los que a él venían. Vemos que es un mandato de Pablo, pero que él también lo cumplía. Así también nos dejó la ordenanza, el ser hospitalario, hospedador, recibir gente, predicar la palabra. Para predicar la palabra, para esto es que se recibe gente. Nos dejó el ejemplo de la hospitalidad, la sierva Noemí. No es para perder el tiempo, sino para los que vienen sedientos de la palabra del Señor. Y si hay personas que te hacen perder el tiempo, ¿qué siempre nos enseñaba la sierva? Orar para que no vengan esas personas que nos hagan perder el tiempo. En el sentido de que vienen para hablar habladurías, no para compartir la palabra, simplemente vienen a hacerte perder el tiempo, que no puedes dar la palabra, que no puedes orar con ellos, que no quieren orar, que no quieren escuchar la palabra, sino que vienen a compartir de la vida, simplemente te vienen a visitar como amigo. Hay varios de esos, pero tenemos que pedir perdón nosotros, para que no vengan a hacernos tropiezo de esas personas, para que no vengan a contaminar tu mente. Porque todo empieza por querer hacerte el simpático, no tenés la fuerza necesaria, el simpático o la simpática,
Y entonces empiezan a compartir un meme, esto, lo otro, y empieza a enfriarse tu alma. De a poquito te va sacando de la comunión. De a poquito te va enfriando, porque ese tiempo que te robó en la oración, te robó en la comunión con Dios, te robó en la lectura, en escuchar la palabra. Una meditación, vamos a decir. Porque no todo el tiempo vamos a estar orando, ni estamos escuchando la palabra. Pero tu mente, cuando está en comunión con el Señor, Dios le está hablando. Dios le está hablando. Dice así la palabra. 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios. Esto es lo que hacía Pablo, predicar el reino. Cuando digo esto, estoy diciendo, predicando el reino, no estaba predicando la ley, eso es doctrinalmente. Pero en nuestro caso, estamos predicando el reino o a Jesucristo, y no tiene que ser para habladuría, para vanidades. Pablo lo hizo esto, según la tradición que se cuenta, hasta su muerte. Entonces, esa es nuestra obligación, la hospitalidad, el compartir, el recibir siervos, pero que se sientan cómodos, como dijimos, tener la palabra, tener comunión, tener unidad. Nunca va a haber unidad, comunión con el siervo de Dios cuando mi alma no está en comunión con Dios, porque no tengo palabra, no tengo el mismo pensamiento, no tomo la cruz y mi alma va a estar en tinieblas, en confusiones. Por lo tanto, voy a rechazar la palabra, voy a ser enemigo de la cruz de Cristo. Dice acá la palabra, sin impedimento y abiertamente. Y esto es lo que yo destacaba de acá, sin impedimento. Pablo no tenía impedimento para predicar, no había impedimento, pero también el impedimento lo tomaba. Que está en el instrumento muchas veces porque no quiere reprender o no quiere mostrar el pecado, no quiere compartir. ¿Por qué? Porque tiene cierto respeto satánico por el pueblo. Pero por el otro lado, también depende de nosotros. Si queremos que el instrumento comparta, dice, abiertamente y sin impedimento. Muchas veces el pueblo de Dios pone impedimento. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar la palabra del cielo. Me acuerdo un tiempo cuando empecé con esto de los estudios, fue una tortura para mí en cuanto... Bueno, hoy voy a compartir algo diferente, decía. ¿No venía compartiendo todo estudio? Ah, qué bueno, dice. Qué bueno, dice, qué bueno, que comparta otra cosa y no el estudio. A mí me hacía sentir mal, digo, no quieren aprender la palabra. Y festejaban como diciendo, bueno que va a hablar del pecado, lo que nos pasa a nosotros. Cuando yo digo por dentro, digo, tienen palabra por la mañana todos los días que le indica el pecado. Tendrían que tener estudio por la tarde. En los cultos también se le indica el pecado. Tendría que tener estudio en la semana. Y me hacía sentir mal como diciendo, a ver, el estudio no vale nada. Todo así y otro así, aburrido, empieza a bostezar. Otro te desafía, te mira así como diciendo, para, callate, hermano, son muy pesados, otra vez, ¿qué me importa a mí? Así te miran. Y yo digo, Señor, estaré haciendo mal, me estaré manejando mal, pero la misma palabra del Señor nos desnuda. Dice, toda la palabra es útil para instruir, para redarguir y para corregir. Toda. ¿Y por qué tengo que callar a lo que es palabra del Señor y enseñanza? ¿Por qué? Entonces ahí me empiezo a meditar y empiezo a pedirle perdón al Señor, dame autoridad contra ese pueblo. Dame autoridad con la dureza de no querer aprender la palabra, de querer siempre estar escuchando lo mismo de su pecado, que está bien el pecado, pero, los mismos versículos, ahí que voy, los mismos versículos. De ahí no salen. De ahí no salen. Entonces, cuando le preguntan doctrinalmente en otro lado, y bueno, no sé, tengo que preguntarle a mi pastor, bueno, la cuestión es que nos tenemos que humillar. Y ya está, resolvemos todo. 2 más 2 es 4 y está todo resuelto. Y no es así, hermano. Porque si vos no resolvés eso, después, en los movimientos más finos, te va a venir la duda. Y ahí es cuando empieza uno a apartarse de la cruz, cuando no sabe la palabra. Entonces va a tomar decisiones según le parece y no según revelación de la cruz, no según la doctrina de la cruz, no según la enseñanza. Primera de Reyes, con esto termino, es lo último. Lo importante, hermano, que el siervo también se tiene que humillar,
para tener autoridad de predicar la palabra, muchas cosas me acontecen en mi vida que me quieren hacer callar la palabra del Señor. Y yo le decía en mi oración, Señor, solamente que me mantenga ese fuego que hubo en Jeremías. Porque como Jeremías quiero callar, muchas veces ya no quiero hablar. Quiero callar, digo, no tiene sentido, estoy luchando. Tal vez esté equivocado yo, digo, pero Jeremías era uno contra todo Israel. Y al final el que tenía razón era Jeremías. Uno tiene que aprender la palabra del Señor. No puede ser un ignorante toda la vida. Dice así la palabra, Primera de Reyes 17, 8, dice así la palabra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí he dado allí a una mujer viuda orden para que te sustente. Entonces ella fue, en el 15, voy a leerlo hasta ahí, después vamos a darle de sentido. La viuda de Sarepta y Elías le había mostrado la visión, primeramente el instrumento. Te va a recibir la hospitalidad, esto es lo que estamos hablando. El recibir, la recepción, tener comunión con el instrumento. Y vemos acá que la mujer también tuvo la visión. He dado una orden, dice, a esta visión. Ella te va a recibir. Ella le tiene que recibir. Y digo, si no hay recepción, si no hay hospitalidad, si no hay una persona que te reciba, ¿va a haber visita? ¿Va a haber predicador? ¿Va a haber instrumento que llegue a tu casa? Porque el corazón no está dispuesto. El corazón está dispuesto al pecado. Como dice la palabra del Señor. Uno está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Entonces esa carnalidad es lo que te lleva a no querer recibir. Entonces te sentís más cómodo con el pecado. A ver, vamos a decir la verdad, vamos a sacarnos las caretas. En este mundial, acomodás todo para que no te venga una visita, un hermano a la hora del partido. A la hora del partido nadie quería, se acabó Dios. Se acabó Dios. Estaban todos con el partido. Estaban todos contentos, lo llevó hasta la final, todo. Se escuchaban los gritos, todo. Yo decía, había gente que jamás me saludó en la vida, que son vecinos. Y estaban todos contentos, todos me saludaban, todos estaban de buena onda porque venía bien la selección. Pero ¿cuánto habrán rogado? Que no me vengan a molestar nadie, que no me venga a llamar nadie. Quiero ver el partido tranquilo. Esto pasó. Y ahí es cuando digo, muchas veces no hay corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y están en sus cosas, en sus pecados, en sus deleites, en su estilo de vida. Y esto es lo que tenemos que renunciar, porque el estilo de vida de cada uno es lo que impide la cruz en cada uno. Es lo que impide ese poder de la cruz. Entonces, llegás hasta donde dan tus tiempos, tu esfuerzo, hasta donde según vos pensás que es lo legítimo, lo necesario. Pero te pide un paso más y ese no estás de acuerdo. Enemigo de la cruz. Enemigo de la cruz. Voy a renunciar a todo. Pero ¿cuánto renunciar? Había visto un meme en el Facebook, alguien colgó, no sé qué, pero colgó alguien, un creyente. Decía, raíz de todo mal es el amor del dinero. Y colgó una foto. La idolatría, el Dios, el billete. Por favor te pido, nunca me dejes, le decía el billete de dólar. Y en ese amor al mundo es que estamos. En ese estilo de vida, nunca que me deje lo material. Nunca que me dejen los billetes. Nunca que me deje este estilo de vida. Quiero dormir todo el tiempo. Ya está la iglesia. Fui y escuché, que no me venga, no estoy durmiendo de visita. Por favor, que no hablan otra reunión, por favor. ¿Cuántas reuniones quieren abrir? ¿Cuánto quieren orar? ¿Cuántas palabras quieren dar? Ya tenemos mensaje a la mañana, a la noche. El de Noemí, ¿cuántos mensajes más? ¿Cuánto tenemos que escuchar? Y despreciamos la voz de Dios. Eso es porque no está ensanchado nuestro corazón. Cuando uno está sediento quiere escuchar más y más. Y ahí se ve la humillación del cristiano. El que quiere aprender, el que quiere seguir adelante. Dice la palabra
Acá, entonces, en el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y él comió, y ella y su casa muchos días. Hizo como le dijo Elías. ¿Qué le dijo Elías? Prepárame sustento para mí. Y después comerás tú y tu hijo. Y ella tenía lo justo. Y yo entendía que obedecer es humillarse para hacer la voluntad del Señor. Para hacer. Porque hablamos de humillación. Humillación es obediencia. Entonces ella obedeció y está mostrando ahí su humillación. Para hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en el profeta estaba hablando la voz de Dios. Sustentame a mí. Recibime a mí. Muchas veces no queremos recibir. ¿Por qué? Porque pensamos, preocupación en la comida. ¿Cuánto está el kilo de carne? ¿Cuánto está esto, lo otro? Y lo conté, y lo digo sin vergüenza. Me dijo el hermano evangelista, Félix se llama, ¿no? El que nos viene a visitar. Me dijo, siervo, dice, pastor, dice, usted, dice, un día a ver si me invita a comer. Le digo, sí, todos los domingos comemos acá, hacemos reunión, nos juntamos todos. No, pero yo quiero que me invite a su casa. Y por dentro empecé a sacar cuenta, digo, no tengo ni para mí, un kilo de carne hoy está imposible. Es una foto, la parrilla llena de asado. Es una foto, es imposible. Entonces empecé a mirar cómo está viuda, ¿qué le voy a dar? Pero ahí justamente está la obediencia en decir, gastá, que yo te voy a proveer. Porque ahí está la fe, en la obediencia, en que uno obedece, uno pide perdón, uno confiesa su incapacidad, su pobreza, su miseria, y si hay obediencia, te va a suplir, porque vos estás obedeciendo para sustentar al siervo de Dios. ¿No dice la palabra que el Señor, en mi pastor nada me faltará? Que el Señor provee. ¿No dice Pablo en 2 Corintios 12, 15, por ahí está? Con el mayor placer yo me gastaré de lo mío. Con mayor placer. Pero vos decís, no, ahí viene el vividor. Ahí viene el pastor otra vez, este es un vago el pastor. No quiere trabajar. No quiere trabajar el pastor, quiere que lo sustente. Quiere que le dé de comer, no, a mí no me va a vivir. Eso es lo que la mayoría piensa, hermano. La mayoría piensa. Y para el pastor es difícil. En el sentido que cuando te toca el orgullo para un hombre, que le digan que es vago, cuando en realidad se están encomendando a la gracia de Dios, es un tema, que me lo han dicho siempre. En mi principio más, ahora hay un poquito más de respeto, pero muchos lo piensan. Pero en mi principio había escuchado que el pastor no trabaja y digo, Señor, pero yo estoy en tu obra. Estuve en todas las cargas. ¿Quién vino a cargar la losa? No apareció ninguno de esos hermanos que me criticaban. Ninguno. Pero todos critican, todos te dicen que sos vago, que nunca vieron tu accionar, nunca ven nada que se hace. Nunca ven nada como, digo, los arreglos que hice, tanto tiempo. Nunca ven nada como siempre lo baño mi papá. Pero así es, el camino del Señor es así muchas veces. No ven nada. La persona no te lo va a pagar. Y contra eso tenemos que luchar los siervos del Señor, diciendo que es vago, que está todo el tiempo ahí enfrascado o metido en la iglesia y no quieren trabajar. Y para un hombre que le digan vago, te toca el orgullo, hermano. Muchas veces uno quiere tomar la decisión, digo, no es así. Pero digo, no, por el otro lado empiezo a pensar, ministerio, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Todas las decisiones sin que nos afecte el ministerio, sin que nos afecte la comunión con Dios. Entonces, desde ahí tenemos que tomar las decisiones. Las decisiones. El Señor me está abriendo algunas puertitas, gracias a Dios, una changuita acá, sin afectarme el ministerio. Eso es lo que yo le pido al Señor, que no me afecte el ministerio. Y le voy a contar, no se lo conté a nadie, creo que a una persona sola. Nadie lo sabe. A partir de eso me ofrecieron otro por otro lado. Un trabajo de 8 horas que aparentemente no me iba a impedir. De 6 a 2, cerca, 10 minutos. Era el triple de sueldo. Digo, voy a llegar para la oración, pero después dije, yo te pedí para el sustento, no te pedí para los deleites. Te pedí para el sustento. Y ahí empecé a meditar. Esa es tentación de Dios, tentación de Satanás. Ahí está, porque me dio lo que le respondí, pero después se me abre otra puerta
en decir, y es buena plata, casi 200.000 pesos, es buena plata. Y ya veía más allá, voy a resolver todo mi futuro para adelante, pero digo, eso es Satanás, porque me va a enfriar. Prefiero poquito, prefiero la changuita, prefiero sustentarme así, que me mantenga en el ministerio y después que el Señor me vaya acomodando de a poquito en el sustento. No todos toman la misma decisión, hermano. Ahí tenemos que ver quién se humilla y quién no. Yo soy siervo de Dios, soy predicador y le compartí a un hermano. A un predicador le sacás la palabra, se queda muerto en vida. Ya no tiene que hablar. Esto es lo que sentimos, lo que predicamos la palabra. Tal vez nunca pasaron la experiencia muchos, pero a mí me sacan la palabra, me mataron en vida. Eso es lo que tengo. Amén, amén.